Los venezolanos, mis compañeros en esta lucha histórica. Han sido 365 días de trabajo continuo, planificado, en muchos planos, dentro y fuera de Venezuela, porque este bravo pueblo decidió ser libre. Hasta hace un año, la lucha de toda Venezuela era para lograr que la voz del pueblo resonara claramente en las cajas de votación. Hubo que superar centenares de obstáculos y atropellos hasta que finalmente se alcanzó el objetivo. Hoy se cumple un año de las elecciones presidenciales de Venezuela. Se llevaron a cabo el domingo 28 de julio de 2024 y veo la nota también del diario El País, firmada el día de hoy por Alonso Moleiro. El chavismo retiene 85% de las alcaldías en Venezuela y me llama la atención el título: En medio de la indiferencia ciudadana. Y le agradezco que me acompañe. La verdad tenía mucho tiempo no hablar con él. Sin embargo, lo sigo, estoy muy presente de su trabajo. Con Luis Carlos Díaz, él es periodista, él es defensor de derechos humanos venezolano. Luis Carlos, qué gusto escucharte. Te saluda Javier Risco desde Ciudad de México. ¿Cómo te va? Un abrazo enorme, Javier. Tiempo sin hablar contigo. Sí, caray, qué bueno. Se tiene que retomar ya esta comunicación y te agradezco de verdad el análisis, lo que nos tengas que decir a un año de esta elección presidencial y un poco eso. Subrayar la palabra que ha elegido el diario El País hoy para dar esta nota: indiferencia ciudadana. Eso es a un año, Luis Carlos. ¿Cómo es el sentir en este momento de la sociedad venezolana, de los que viven aún por ahí? Lo que ocurre es que el chavismo, aprovechando este momento de persecución política, de control absoluto de la institución electoral, adelantó las elecciones tanto de gobernadores y diputados como la de alcaldes. Okay. Entonces, esa elección de alcaldes la hizo ayer, insisto, de forma apresurada, sin garantías electorales, sin participación de la oposición, y el llamado de María Corina Machado y Edmundo González fue a abstenerse. Así que se calcula más o menos que haya participado el 15% del electorado, un número, o sea, una abstención que ronda entre el 80 y el 90%. Es terrible. Entonces, claro, en ese clima es donde Alonso Moleiro habla de indiferencia, bueno, porque la ruta electoral para los demócratas en Venezuela se agotó. Y se agotó porque esto que te estoy mostrando en pantalla es, por ejemplo, un acta electoral original del año pasado, y como esta la tengo yo en la mano, pues hay miles más rondando por todas partes, porque no son solamente las actas que tiene la oposición para demostrar que ganó, y estos son los resultados mesa por mesa, sino que son exactamente las mismas que tiene el chavismo, la que tienen los militares, la que tienen los testigos de distintos partidos políticos, son las mismas. Lo que pasa es que el chavismo decidió no mostrar ningún acta en público y leer unos resultados inventados. En México, algo que se dijo en su momento y que advertimos los defensores venezolanos que era un error, era que en México oficialmente el Estado dijo, bueno, esperemos por la respuesta del Tribunal Electoral venezolano, porque en México tienen un tribunal electoral. En Venezuela no existe, no hay un tribunal independiente ni autónomo, ni hay un tribunal especializado en el electoral. En Venezuela el Tribunal Supremo de Justicia responde totalmente al chavismo. De hecho, sus magistrados son personas que o no tienen la carrera, o no tienen los méritos, o están violando la Constitución para poder estar allí, y eso lo hace un poder no autónomo. Entonces los venezolanos, para cerrar, se quedaron sin un camino institucional para resolver este conflicto, porque ya votaron, ya protestaron, ya marcharon, y por eso es que hemos visto cómo también la cifra de migrantes aumentó. Okay, no se trata de una indiferencia entonces, no se trata de una indiferencia, pero entonces te preguntaría, esta estrategia, ahora te vemos, Luis Carlos, porque teníamos por ahí un problema, pero a ver si puedes mostrar el acta justamente frente a la cámara. Sí. Ahora ya lo estamos viendo en YouTube. Bueno, pues estas actas que, como dices, no han querido mostrar desde el gobierno de Nicolás Maduro. Un año después, ¿cómo está el gobierno de Nicolás Maduro, Luis Carlos? ¿Cómo es el ejercer el poder desde ahí? Es un gobierno que dice tener mucho más control, mucho más poder, pero en realidad tanto su legitimidad internacional como su capacidad de acceder a sistemas financieros está comprometida. Venezuela es un país altamente endeudado, pero enorme, más de 160.000 millones de dólares de deuda, sin préstamos de banca internacional ni de otros países. Le quedan como aliados China, Rusia, que no están dando dinero. Irán, ya perdieron a Siria,
pero no es de ahí de donde viene el financiamiento, y más bien se han estado vinculando al negocio del narcotráfico, de la minería de oro ilegal y el tráfico ilegal de petróleo. Entonces, claro, las finanzas del chavismo son caóticas y el país internamente tiene problemas. Ahora, ¿qué tienen ellos? Un aparato represivo que en estos años se ha hecho más brutal, más cruel. Y te cuento algo muy sencillo. Venezuela pasó de tener 300 presos políticos a tener más de 2.500. Y buena parte de esos presos también son militares, que están en centros de tortura, que están desaparecidos muchos de ellos, pero es que además se sumó que ahora el chavismo también tiene, pero más de 100 presos políticos extranjeros, o sea, ciudadanos colombianos, españoles, ucranianos, checos, que los va capturando entre los turistas que van a Venezuela para luego extorsionar o presionar a otros países. Entonces, bueno, eso puede ser fortaleza. No, en realidad es brutalidad y eso es lo que les queda para mantenerse en el poder. Leo este reporte. Hace una semana presentó con Amnistía Internacional un informe sobre desapariciones forzadas en Venezuela. Las autoridades venezolanas han cometido y siguen cometiendo desapariciones forzadas como parte de su política de represión a la disidencia y a quienes perciben como tales. Esto lo presentó Amnistía en su informe Detenciones sin rastro, el crimen de desaparición forzada en Venezuela, que analiza la situación de 15 personas desaparecidas desde la elección presidencial del 28 de julio de 2024 hasta el 15 de junio de 2025. Las autoridades venezolanas nos demuestran un día más que su crueldad no tiene límite. La desaparición forzada supone no saber dónde está tu familiar, en qué condiciones se encuentra, ni siquiera está vivo o muerto. Es un crimen que pone en grave riesgo la vida e integridad de las personas desaparecidas forzadamente y también somete a su familia a un sufrimiento constante. Las palabras de Agnes Calamarte, ella es secretaria general de Amnistía Internacional, sobre este reporte, Luis Carlos. Sí, no vayan a creer en México que solo hay 15 casos, sino que este informe detalla con una historia muy profunda 15 personas distintas para poder demostrar que hay un patrón. Pero en realidad todos los detenidos pasan por procesos de desaparición, algunos por días, por semanas, por meses. De hecho, tenemos en este momento varios periodistas desaparecidos. Uno de ellos, Rory Branker, ya tiene más de 150 días desaparecido. Entonces, por un lado, el Estado, el poder te dice, yo lo tengo. De hecho, lo han dicho en televisión, nosotros lo tenemos, está preso, pero no le dicen a su mamá dónde está, no hay ninguna cárcel a la cual visitarle, no puede nombrar un abogado, no lo han llevado a ningún tribunal, entonces no se sabe de qué lo acusan. Y esto también está pasando con los extranjeros, solo que con los extranjeros, además de todo, le impiden las visitas consulares. Entonces el cónsul de Colombia no pudo ver a los colombianos, el cónsul de España no pudo ver a los españoles, y estamos hablando de gobiernos cercanos al chavismo. Imagínate con qué harán con el argentino, qué harán con el resto. Híjole, de verdad, Luis Carlos, ¿cuántos años llevamos platicando, Luis Carlos, la situación en Venezuela? De verdad, ya son muchísimos años en los cuales Luis Carlos nos da esta crónica, a veces en una situación mucho peor, a veces con un poco más de esperanza, a veces hablando de temas económicos, a veces hablando de la injerencia tal vez de gobiernos extranjeros, pero en fin, siempre nos ha retratado, Luis Carlos, el sentir venezolano, el sentir de alguien que quiere quedarse ahí siendo oposición también, y que pues hoy está la oposición y está la situación también del pueblo venezolano pues en sus horas también más bajas, Luis Carlos, ahora con lo que nos estás narrando. Sí, muchas personas están en la clandestinidad y eso incluye a María Corina Machado, que es la líder opositora. Edmundo González está exiliado, está en España, y buena parte del equipo de María Corina está en el Helicoide, que es el centro de tortura más grande de América Latina. Yo estuve preso ahí en 2019, así que también lo conozco por dentro. Esa persecución hace que mucha gente se inhiba, tenga miedo de decir las cosas. Eso que ustedes publicaron al aire, que fueron las declaraciones de María Corina y Edmundo, en ningún medio de Venezuela hoy se ha publicado, en radio y televisión. No puede salir, solamente en las páginas web. Pero las páginas web informativas están bloqueadas. Entonces, claro, es una situación donde los venezolanos en el exterior ayudan mucho, sirven de eco para su familia y ustedes los medios internacionales también. Dame un segundo para cerrar esta plática. Vamos a una pausa y regresamos con Luis Carlos Díaz desde Venezuela. Permanezca en línea Luis Carlos Díaz, él es periodista, defensor de derechos humanos venezolano. Luis Carlos, ¿siguen funcionando estas redes sociales? ¿Cómo podemos, como medios internacionales,
conocer justamente lo que hacen ustedes como periodistas, defensores de derechos humanos. Sé que hay una red que trabaja de verdad, creo que así está en la clandestinidad, por la opresión y por la manera en la que se ha convertido el acecho del gobierno de Nicolás Maduro, sin lugar a transparencia, sin lugar a que alguien levante la voz. ¿Cómo conocer, Luis Carlos, lo que sucede en Venezuela también desde distintas voces? Bueno, fíjate que está pasando un fenómeno muy curioso y esperanzador, y es que, por ejemplo, este fin de semana se dieron los premios de la Fundación Gabo, la Sí. Fundación Gabriel García Márquez en Colombia, y uno de los medios premiados fue Armando.info, y Armando.info es un medio venezolano de periodismo de investigación, que sus periodistas tuvieron que irse al exilio, pero el nivel de denuncia de corrupción que hicieron es tan alto que algunas personas han sido enjuiciadas fuera de Venezuela. Por cierto, hay unos trabajos sobre corrupción en México que yo invito a que busquen. Están en armando.info. Y en paralelo, otro grupo de periodistas se ganó el premio Rey de España, en España, por inventarse el año pasado un noticiero con inteligencia artificial. Lo que hacían era que crearon unos avatares, y esos avatares leían los guiones de los medios de comunicación que estaban bajo amenaza. Así un periodista no daba la cara, pero podía garantizar que la información estuviese verificada y confirmada. Entonces, hay muchos ejemplos así de cómo no solamente periodistas, sino también la gente organizada sigue haciendo que la información fluya. Y en buena parte es clave la diáspora, venezolanos en todo el mundo que le siguen informando a sus familiares adentro qué es lo que está pasando. Pues Luis Carlos, no sabes el tremendo gusto que me dio poder platicar contigo, que siga esta conversación. Sabes que tienes los micrófonos abiertos y para nosotros que te seguimos desde hace muchísimos años, pues bueno, sabemos que es periodismo de calidad, análisis de calidad y te seguimos a través de tus redes, por supuesto. Así que muchas gracias, Luis Carlos, por acompañarnos esta tarde. Un abrazo, gracias a ustedes. Bueno, pues es el periodista y defensor de derechos humanos Luis Carlos Díaz, un año después de las elecciones en Venezuela, y nos explica el cómo el chavismo ha tenido que inventarse sin ningún tipo de órgano independiente electoral diferentes elecciones a diestra y siniestra. La oposición lo que ha dicho en voz de sus principales integrantes es: ¿saben qué? ¿Para qué? Si no hay la menor transparencia, ¿para qué si no hay un órgano autónomo? ¿Para qué si hace un año les robaron, hay que decirle así, la elección? Bueno, y nos mostraba Luis Carlos estas boletas que no ha podido mostrar el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, y que bueno, desde la oposición por supuesto han hecho este recuento. Y bueno, pues nosotros estaremos informando también con diferentes voces, pero es importante esto, el salir, el dar este altavoz a la oposición venezolana para saber lo que están pasando por aquel país desde hace tantos años. Vamos a lo que sigue.